Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Ahora sí, yo una disculpa enorme con la senadora Antares Vázquez, de verdad una disculpa, pero quería justo presentar ese tema para podérselo también preguntar, ponerlo sobre la mesa, porque ella está en el Senado de la República, es senadora por Morena, ya sabe usted que aquí la hemos entrevistado varias veces, y bueno, ella tiene una forma muy particular de explicar las cosas a la audiencia que ha dejado claros y ha agotado varios puntos. Así que démosle la bienvenida a la senadora Antares Vázquez. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Meme, me da mucho gusto estar acá en tu espacio, muy contenta y además muy interesante todo lo que tú estás diciendo, que coincide con la gente que de buena fe va a visitar la zona, no como estos que hablan de una selva como si de veras toda la selva maya se está deforestando, por favor. Y pues sí, es un tema muy interesante, como tantos temas que tenemos interesantes en este día. Pues sí, le empezaba ya preguntando justamente sobre esto, senadora, porque es algo en donde han tenido conflictos ustedes en el Senado. Se ha puesto sobre la mesa este grupo de senadoras, sobre todo Lili Telles, Kenia López Rabadana, han puesto el tema del Tren Maya sobre la mesa, pero nunca han ido ni siquiera a la región, a menos que vayan de vacaciones a estos hoteles exclusivos, pero no se acercan a la gente a preguntarle qué opina, qué quiere, qué necesita. E incluso fue ahí en el Senado donde reciben a estos activistas de Sálvame el Tren cuando el presidente les dice no. ¿Qué es lo que se ha hablado en el Senado sobre el tema del Tren Maya? Se ha puesto mucho conflicto, pero ¿se ha llegado a quizás a algún tipo de solución o todo se queda en el plano mediático? Porque tampoco veo muchas garantías por parte de la oposición de presentar alternativas. Mira, Meme, lo que pasa es que en el fondo hay un problema muy severo, que ellos nada más hacen show, es el reality show, es mediatizar todo, como ellos tienen acceso a los medios tradicionales de comunicación, pretenden influir en la gente a través de ellos. No tienen cercanía con el pueblo de ninguna manera porque también ellos tienen un problema grave de clasismo, de racismo, y que este tema del tren, entre otros problemas, porque son varios los que les afectan a ellos, es de racismo y de clasismo porque es por el bien del pueblo. Y ellos no pueden tolerar nada que sea de bienestar popular. Tiene que ser copular o cupular, ¿verdad? Entonces, para ellos, de esa naturaleza únicamente. Si no es un tema que les beneficie a ellos o a quienes los patrocinan, a todos esos sus aliados, entonces no es un tema importante. Los temas de democracia, ellos los interpretan así y es algo como muy errático. Cuando llegamos al Senado, yo les preguntaba precisamente cuando estábamos votando la ley de consulta popular y de revocación, no la ley, sino el cambio constitucional de revocación de mandato y consulta popular, que se pararon a gritar en la tribuna, que era un atentado contra la democracia. Yo les digo, oigan, pues, ¿qué es democracia? ¿Qué la democracia no es del pueblo? Ellos se refieren a que es antidemocrático todo aquello que no responde a los intereses de su grupo. Entonces, ¿qué intereses de grupo hay en la zona del Tren Maya? Muchísimos. Esos mismos, no solo el tema de lo que tú estás diciendo, de Río Secreto y de esta empresa que ha devastado terriblemente y del mismo Xcaret, sino tantos otros temas de, bueno, no aterrizaban en helicóptero en el manglar, pues, o sea, hacían tropelía y media, no hicieron, no quitaron manglares para hacer campos de golf y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque son ellos los mismos de sus intereses creados. Esos son los intereses que ellos defienden. Entonces, esos son los temas: clasismo, racismo, intereses de grupo, y además hay otra cosa que es muy importante. Es uno de los proyectos emblema del presidente. Y siendo un proyecto emblema del presidente, hay que atacarlo. Fíjate, como es el más grande, el proyecto más grande, empezaron desde el principio y los amparos y los amparos y los amparos, pero había muy poca materia porque de los 1,500 kilómetros que incluye el Tren Maya, la inmensa mayoría
están sobre un derecho de vía que ya estaba creado, o por la misma vía del tren antiguo, que había de los trenes antiguos que se hicieron hace muchísimos años, o porque estaba sobre la carretera. Y era muy poco el espacio en donde se tenía que realmente hacer un impacto ambiental. Entonces empezaron a atacar desde allí. Con el cambio del trazo, fíjate que son 80 kilómetros de los 1500. Y de esos 80 kilómetros, 20, por ejemplo, más o menos, ya estaban impactados porque eran una brecha de un camino que los pobladores habían hecho porque algún gobierno les dijo que les iba a pavimentar y nunca ocurrió, como sucede en todas partes del país, ¿no? Entonces, se reduce a 60 kilómetros y se trató de reubicar precisamente en consenso con las personas que sí habitan allí y que esos habitantes de allí, del tejido, del ejido al que hace referencia, sí les preocupa, ellos sí cuidan los cenotes, ellos sí están al pendiente de la preservación del medio ambiente y entonces la propia gente de allí sugirió que había terreno más grueso, más alto, que podía afectar mucho menos a los cenotes en la zona donde se va a ubicar precisamente el trazo del tren. Entonces ellos están de acuerdo, ellos lo sugirieron. Entonces, ese es todo el tema. Todo el otro, esta carta que acabas de leer, va y viene en mentiras y se enreda en sus propias falacias, porque entonces habla de que el tema no es meramente, ellos mismos se contradicen, porque efectivamente no es meramente ambiental, porque por otro lado están hablando del turismo. Ay, entonces ahí ya, cuando empiezan a hablar del turismo, no me digas que la actividad turística no tiene impacto ambiental, porque además el Tren Maya también es de impacto, digo, es un asunto turístico, pero a ver, el río secreto que tú dices, no me digas que no ha tenido impacto ambiental, que Xcaret no ha tenido impacto ambiental, cuando hicieron detonaciones para poder hacer el trayecto del río, y a nadie le preocupó eso, ¿no? Entonces, y no tiene ningún impacto ambiental que ande la gente por allí muy aglutinada cuando sucede así, ¿no? Y tampoco tiene impacto ambiental la devastación pavorosa que ha hecho Calica. Eso tampoco. Entonces, no, el tema es de intereses, siempre los mueve el interés por algo y por supuesto también el frenar los proyectos del presidente. Afortunadamente no va a pasar, tratan de confundir a la opinión pública de que el amparo es definitivo y hay que entender que la gente tiene que entender que los amparos no se dan así como de manera genérica para evitar cualquier acción, sino que es una etapa procesal más. No quiere decir, porque ellos tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que el juez ya canceló para siempre, jamás, el tramo 5 del tren, y eso es falso. El juez, que no tiene ningún elemento de juicio ambiental, que para hacerlo tendría que tener muchos más elementos, y él no tiene ninguno, ni tiene tampoco peritajes, ni tiene nada por el estilo, suspende la obra en tanto se presenta la manifestación de impacto ambiental, que como bien dices, ya se presentó. Entonces, el amparo se queda sin efecto porque ya sucedió lo que se dijo que tenía que suceder. Si no se presentara la manifestación de impacto ambiental, entonces seguiría suspendida, es decir, el amparo suspendería la obra. Pero como ya no hay materia, pues el amparo ya no tiene vigencia, ya no hay litis, como dirían los abogados. Entonces, ellos tratan de confundir a la gente para decirle que López Obrador violenta las instituciones y que no es cierto y que no quiere respetar el amparo y no sé qué. Es falso todo eso, como falsos son sus argumentos, como bien has podido atestiguarlo tú. Entonces, ahí me voy a enlazar dos temas, senadora, porque justo tiene también que ver con el tema político. Si los ciudadanos no estuvieran a favor de este proyecto, no habrían votado, o esa es mi lectura, usted ahorita dígame cuál es la suya, no habrían votado por Morena en Quintana Roo. Pero además, es un proyecto federal, ¿no? Abrumadoramente votaron por Morena, no poquito, no poquito. Pero mira, tienen una crisis tan profunda en la oposición que además están tan, no sé, como que tienen así como síndrome de Estocolmo, no sé qué onda, porque no se dan cuenta.
O sea, no les cae el 20 de que están en una crisis profunda y empiezan a creerse sus mentiras. Por ejemplo, hoy salen a decir que, bueno, no, están bien en triunfanding ellos, ¿no? Ellos súper triunfaron ayer en la elección. Ellos, es justo que la interrumpo ahí porque decían, Morena dijo que iban a ganar 6 de 6, ganaron 4 de 6. Y yo así. Exacto, o sea, 4 sí son más que 2, ¿verdad? O sea, en aritmética básica en todos lados. Pero además, no solo ganamos 4 de 6, sino que de esos 6, nosotros no teníamos ninguno. No teníamos ninguno, o sea que ellos perdieron 4, ¿verdad? Y de hecho, de los 2 que ganaron, uno lo gana el PRI y otro el PAN. Entonces, ¿quién perdió? ¿Quién ganó? Nosotros todo lo que hicimos fue ganar. Se ganaron 4 gobernaturas que no se tenían y además se derrota su régimen perverso. Y la constante es esa. Es decir, si nosotros vemos en el 2018, Morena gobernaba ¿cuántas entidades federativas? 0. Ningún estado era gobernado por Morena. ¿Sí? Y pasamos de 0 en el 2018 a 20 en el 2022. O sea, en 4 años resulta que gobernamos 20 estados, más los que se acumulen. Y si tú consideras además que eso, pues al final no cuenta, pero digamos que en Durango y en Aguascalientes, así como 0 votos por Morena no hubo, ¿eh? No. Un alto porcentaje de la población. Además, a pesar de toda la violencia y el fraude electoral que cometieron, porque son especialistas. Entonces, a eso quiero justo ahí, perdón que le interrumpa, senadora, porque ¿a qué le atribuye el que Morena esté desplazando? Porque es la alianza 4T, pero sigue siendo el que encabeza Morena. ¿A qué le atribuye que estén desplazando en 4 años? En 4 años, o sea, Morena se está tardando 4 años en desplazar lo que el PRI y el PAN en 90, 80 y 70 años construyeron. ¿A qué se lo atribuye? Pues a que la gente está harta y ha despertado. Es decir, mira, después de 3 campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, para el 2018 ya era un clamor popular de decir, ya por favor, no podemos soportar más este régimen de corrupción y de empobrecimiento, de violencia y de todo. Y fueron 30 millones de votos, es decir, Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más legítimo de la historia reciente de México, ¿sí? Entonces, a pesar, porque además no digamos que en el 2018 no hicieron fraude, claro que lo hacen, intentaron de todo, pero no les prosperó y 30 millones de votos lo dijeron. Y no les bastó con eso, o sea, entonces ellos siguen diciendo, llegan al absurdo de hoy, los panistas de Guanajuato, y hace rato subí un tweet que dices, ay, es neta, salen a decir hoy los panistas de Guanajuato que el pueblo, el pueblo, o más bien que la ciudadanía, porque ellos no le llaman pueblo, son alérgicos a la palabra pueblo, pero que la ciudadanía está realmente muy preocupada por el rumbo que lleva el país con la 4T y que reconoce a Morena como un peligro para México. Y uno dice, ¿en serio? ¿Cuál ciudadanía? ¿Esa la que ayer votó por 4 gobernaturas para Morena? ¿De 6? ¿Es en serio esa ciudadanía que ha votado por 20 gobernadores de Morena en 4 años y que votó 30 millones de votos por Morena y que nos ha dado, todavía refrendado el año pasado, la mayoría legislativa? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? O sea, no tienen ya recato. Yo creo que estaban así, mira, deben haber estado así ayer y así como que ganan 2, ¡ay, qué alivio! Eso nos da respiro. ¡Ay, por fin! Perdió Morena. Entonces sienten como si hubieran ganado lo que no ganaron. Entonces, eso es lo que ven. Pero lo más grave, hoy el presidente les daba consejos, digo, hasta les da gratis clases de política, que no, por supuesto que no acatan. Es decir, dejen de darle la espalda al pueblo, vincúlense con la ciudadanía, dejen la estridencia y mejor caminen y hablen con la gente. No, eso no lo harán. No entienden el mensaje, no entienden dónde está su problema. Tienen, por ejemplo, Tamaulipas, que es líder en exgobernadores presos, y para allá va el que está ahorita, va también.
ya está con sus órdenes de aprehensión. Entonces, ¿tú qué crees que diga el pueblo de Tamaulipas? Desesperados, por favor, ya, alguien que nos rescate. Entonces, estos parece que viven en una burbuja del mundo al revés, porque están viendo totalmente al revés el país y lo que el pueblo está requiriendo. ¿Qué rol juegan los programas sociales, las obras de gobierno en esta elección? Porque se criminaliza. Yo escuchaba o leía varios tweets de estos, ya sabe, opinadores de ocasión, en donde dicen, no, es que los programas sociales del presidente López Obrador son clientelares y por eso está ganando tanto. Es todo gracias a esa política de darle dinero al pueblo porque los quieren ignorantes y no sé qué. Y yo recuerdo cuando trabajaba en partidos políticos, a mí me tocó ver con mis propios ojos cómo citaban a los líderes de las colonias a las 3 de la mañana para darles estas televisiones de este programa de Enrique Peña Nieto y solo se los daban a unos líderes. Ahí sí eran clientelares y en tiempo electoral. Hoy los programas sociales se elevan a grado constitucional. Esto, el hecho de haberlos elevado, sí evita que sean programas clientelares, se convierte en una ayuda a la gente y deja que el programa social, o más bien que la estrategia de gobierno sea la que termine de convencer a los ciudadanos? Mira, el León cree que todos son de su condición, porque los programas sociales de ellos, que si eran clientelares, por ejemplo, el Prospera, ¿no? No lo usaban así, no les daban Prospera a unas familias de sus líderes. Mira, hay que caminar 2 que 3 cuadras. A nosotros que no nos falta barrio, lo hemos visto mucho. En las colonias, en las comunidades, la gente dice, no, es que aquí viene el presidente municipal, nomás le llama al delegado o le llama a la líder de la colonia y le da, mire, ella ya echó 2 pisos más en su casa, y a nosotros no nos da nada, yo le pedí una laminita y no me la dan, o les da nada más a sus cuates. Eso es clientela porque esos son los que les mueven a la gente el día de la elección. Y ahorita, por ejemplo, aquí en Guanajuato, hace una semana, el gobernador anunció en un talk show, porque le encantan los talk shows, así, esa pista, así una pasarela, y andan con su micrófono ese de diademita y se pasean como si de veras fueran señorita México, y pues no, ¿verdad? Y presumiendo a su Delfín, que es el secretario de Desarrollo Social y Humano, y presentan 89 programas sociales, 89, en el 4º año de gobierno, comenzado también, ¿verdad? O sea, a los 4 años y medio de gobierno presentan 89 programas sociales. ¿Que en qué consisten los programas sociales? En dádivas, 89, que van a la gente para ayudarle a la gente, ¿verdad? Pero resulta que el año pasado, durante la campaña federal, estuvieron repartiendo los vales Grandeza, que eran 500 pesos para la gente, pero resulta que decían que era por la pandemia. Nada más que cuando estuvo ya el año pasado ya no estaba la gente tan encerrada. Cuando estuvimos todos encerrados y que mucha gente perdió su trabajo, no les dieron nada. Y les dieron 500 pesos. Esos no son programas clientelares, ¿cómo pasas tú a creer? Porque además se los llevan de parte de la candidata y del candidato. Cosa que con lo que el gobierno de la República está haciendo no sucede. ¿Por qué? Porque se entrega directo a la ciudadanía desde la tesorería. Le llega en su tarjeta. No va el candidato o candidata, mire, de parte de fulanito o de fulanita, ¿verdad? Ahora, ¿les molesta que la gente tenga derechos sociales? Sí, mucho, mucho. Todo el día dicen que con ese dinero mejor se debería estar haciendo no sé qué, pues, todos los programas de fomento que ellos decían, de fomento a los de arriba, como siempre, y dejar a los de abajo sin nada. A diferencia de los programas que ellos hacían clientelares, que les daban precisamente así, a sus clientelas los tenían allí, estos programas llegan a todo mundo, a todos. No es a ti sí porque votaste por mí. Mira, aquí están como que, no, a ti no te voy a dar porque tú no votaste por nosotros. Ellos saben, ¿no? Y entonces a ti sí porque tú sí votaste por nosotros. Ese es el argumento para darles o no un programa social. En el caso de los del gobierno federal actual, no procede así, sino, es usted un adulto mayor de 65 años, le toca, aunque sea Vicente Fox, ¿sí? No importa. Y aunque esté malito de su cabeza, no importa, porque ahora salieron todos los viejitos, lo revivieron de su tumba
política y andan allí despotricando, ¿no? Ya están en tal desesperación que hasta lo sacaron. Pero todos ellos tienen el mismo derecho constitucional, aunque evidentemente no vayan a votar por Morena. Entonces hay una diferencia sustancial en la forma de administrar la política social de unos y de otros. Ahora, eso me lleva y le agradezco que siempre nos ayude a darle mayor sustancia a estos análisis, porque luego aquí llegan personas por sus dosis de terapia. Entonces, hablando de estas dosis de terapia, yo le quiero preguntar en qué lugar está la oposición. Estaba, yo curiosamente, veía un tuit de Mariana Gómez del Campo, ¿no? Haciendo esta pregunta, yo la voy a poner porque es justamente lo que decía hace ratito, andan muy en triunfing, se sienten muy triunfadores. Y pone Mariana Gómez del Campo, ¿no? Diputada del Partido de Acción Nacional, ¿en dónde quedó aquel 6 de 6? Es pregunta y duda genuina. Yo le respondía, ¿y en dónde quedó la oposición? Es pregunta y duda genuina. Se lo pregunta a usted, senadora, que lidia con algunos de ellos todos los días. ¿En dónde está la oposición? Mira, yo me los imagino así como cuando estás en la película de terror y que estaban ayer así, durante la jornada electoral, viendo la tele así, y cuando sale el prep de que son 4 de 6, ¡ay, bueno! Algo, ¿no? Y entonces ellos lo sienten como un gran triunfo, pero además lo interpretan como les pusimos una patiza, ¿eh? De hecho hay un cartón buenísimo de Hernández hoy, ¿no? Que salen Marco Cortés y Alito así todos golpeados. No, sí, ganamos, super ganamos, y perdió Morena, ¿no? Aquí lo voy a poner, qué bueno que me lo mencionas. No, sí, o sea, ¿qué parte de la historia no están viendo? O sea, ahí está la paliza que nos dieron, miren, estos dos que, bueno, a este Alito yo creo que ahora sí ya mero lo agarran y lo meten al bote. Y Marco Cortés, pues a Marco Cortés se le va a salir todo el partido del PAN. Ya están renuncie y renuncie las gentes porque nadie lo soporta. Pues bueno, allá ellos, ¿no? Entonces, y ahora traen sus discusiones, que además, mira, da risa oír a Santiago Krill en estos días decir, sí, porque los corruptos del PRI, y luego se da cuenta, ay, chin, son nuestros aliados, ¿no? Bueno, sí, pero, o sea, no hayan ya ni cómo acomodar su alianza impresentable, ¿no? Entonces, Senadora, hay oposición entre ellos. Sí, exactamente, hay oposición hasta dentro de ellos. Le han renunciado varios a Marco Cortés. Las cartas que salían antes del proceso electoral en Aguascalientes de no voten por el PAN en Aguascalientes. ¿Y qué va a pasar con estos dos estados, senadora? Porque la gente, vaya, yo lo veía, yo lo decía ayer en Canal 11, eran estados en donde Morena no figuraba, al menos no oficialmente. Ya había movimiento y demás, pero no oficialmente. Quedaron en segundo lugar en Aguascalientes y Durango, y quedan con muy buenos votos, donde no habían, hoy ya existe una presencia, pero la gente habla de fraude, la gente habla de que hubo chanchullo. ¿Cree que se pueda resolver eso en tribunales? No creo que se pueda resolver con toda honestidad, ¿no? Y no creo que se pueda resolver porque tenemos un árbitro parcial, porque además hay muchas cosas que no se pueden demostrar por la naturaleza de los hechos. Pero yo estuve en Aguascalientes varias veces acompañando a Nora, palpé el ambiente entre la gente quería que Morena ganara, las encuestas legítimas que teníamos nos daban el gane. ¿Y qué es lo que sucedió? Cosas que además estuvimos denunciando, pero nadie atiende. Se presentan las denuncias, pero es pues como nada, o sea, pues es denunciarles a ellos mismos sus tonterías. Pues no. Y el árbitro pues tampoco se da cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo estuvieron a los brigadistas de Morena hostigándolos? Los golpearon a varios de ellos. Llegaron, y bueno, esto también es algo reciente, el día 31 de mayo, llegaron a un hotel donde estaban compañeros brigadistas de Guanajuato que estaban hospedados allí, que estaban colaborando. Llegaron policías municipales de León, a los que conocen esos compañeros, porque aquí nos han reprimido varias veces, policías municipales de León, armados, al hotel donde ellos estaban hospedados, a hospedarse. Y entonces, por supuesto, vestidos de civiles, ¿verdad?
y andaban en vehículos sin placas por allí. Y resulta que ayer en las calles, en el día D, hubo así de carros con gente armada de ese tipo, por todo Aguascalientes, persiguiendo gente, a representantes generales, a compañeros, en fin, bueno, hasta los observadores estuvieron amenazándolos. Hay por ahí un video que está muy impactante de un comunicador que tiene su portal o algo, que iba con su teléfono grabando y él graba cómo lo interceptan y los levantones que le dieron a Radio Búfalo y que le dieron a Policía Municipal de Guanajuato. O sea, ¿eran Policía Municipal de Guanajuato? Sí. Entonces, y también por ahí se hablaba de que había gente de otros municipios de Guanajuato, pero eran grupos armados. Tienen, por supuesto, grupos de choque que revientan las casillas, que hacen o que van a las colonias a amedrentar a la gente para que no salga a votar. Entonces, son cuestiones masivas. Cuando nos avisan en un lugar, entonces cuando llegas ya no están, pero ya hicieron el daño que tenían que hacer. Entonces, son cosas muy difíciles de comprobar, pero que están allí y la gente lo sabe, meme. La gente lo sabe. Y al principio se amedrentan. Y yo creo que es parte de lo que pasó en Tamaulipas, porque en Tamaulipas también así de terror, órdenes de aprehensión contra todos los que se acercaran a Real, orden de aprehensión contra todos los presidentes municipales de Morena, en Tamaulipas, orden de aprehensión contra, se adhería un líder de una cosa, otro líder de otra, a esos orden de aprehensión, por tonterías. O sea, el chiste era hacer la orden de aprehensión, ¿no? Y además, todo el día cateos, y si tú vas con un carro que trae una calcomanía de América, te paran, te catean, te quitan, te hacen, así. Entonces, pero el pueblo de Tamaulipas ha sufrido mucho, como todas y todos sabemos. Es un pueblo que durante décadas ha sufrido de narcogobiernos pavorosos, incluido este actual. Entonces, a pesar de todo, salieron a votar con todo el amedrentamiento que hubo, con todo, y que la policía estatal estaba fuera tratando de inhibir el voto. La gente de Tamaulipas salió a votar y triunfó Morena también allí. Una de las preguntas que más nos hacen es, en estas dos entidades, ¿por qué no estuvo presente la Guardia Nacional? Que si se sabía que se podían dar este tipo de, sobre todo en el caso de Aguascalientes, que durante toda la campaña se retrató y se reportó cómo había agresiones, actos de intimidación, cómo es que estaban detrás de los brigadistas de Morena. ¿Por qué no se buscó la ayuda de la Guardia Nacional? ¿O se buscó y no se vio? Sí se buscó y sí se vio, pero el tema, meme, es que tendrías que tener marcaje personal, y eso está en chino. En cambio, estos, pues estuvieron, ya tenían muy vista la gente, y ciertas rutas, y algunos compañeros los tenían identificados, y sobre esos iban allá, porque, por ejemplo, esto que llegaban a las casas de brigadistas, a golpearlos, ya a saquearlos y todo eso, en la madrugada, pues quiere decir que te anduvieron siguiendo unos allí, durante días y viendo cuál era tu ruta y demás, ¿no? Entonces, es muy difícil porque son expertos, meme, expertos, los conozco muy bien, son expertos en eso, o van y se apuestan a las comunidades en donde ellos ya saben que la gente va a votar mayoritariamente por Morena y empiezan así en el bajo mundo a asustarlos de que si salen a votar, quién sabe qué cosas les van a pasar. Entonces, inhiben el voto en esos lugares, ¿no? Entonces, no es, por supuesto que también compran votos, pero me estaba diciendo un expanista, fíjate, que sabes que cuando ya llega la desesperación, si van que no van triunfando, ahora ya no salen a pagarte tus 500 pesos, sino que hay personas en una oficina que te hacen transferencias. Ay, pásame la tarjeta de tu hijo y te hago la transferencia. Y te hago la transferencia. ¡Ya se modernizaron! Así, ¿cómo la ves? Bien modernos. Entonces, ¿cómo detectas ese depositadero de hormiga, no? Entonces, son muy hábiles, y todo ahora depende del pueblo, porque decimos nosotros, insistimos, el pueblo que quiere ser libre, lo será. Ahora, 4 estados, el pueblo decidió eso. ¿Qué me dices de Hidalgo? En Hidalgo, 0 alternancia, 93 años, 0 alternancia. Hoy gana Morena, Julio Menchaca va a ser el gobernador, afortunadamente, porque el pueblo de Hidalgo dijo, ya estuvo bueno, ya basta.
¿no? Entonces, eso es lo que sucede y yo espero y confío en que la gente de Aguascalientes y Durango va viendo esta situación. Lamento mucho los gobiernos que van a tener, lo lamento mucho. Esa señora Teresa Jiménez es una ficha terrible que además la gente de Aguascalientes conoce bien porque Aguascalientes es uno de los estados que podemos decir es un estado casi ciudad porque 2/3 partes de la población viven en la ciudad de Aguascalientes. Entonces la conocen, sí la conocen y están muy inconformes con su forma de gobernar. Entonces es lo que dice, a ver, entonces, pues hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? ¿De dónde salió su gran triunfo? Y sobre todo con los grandes negocios que hay ahí de ciertos paneles solares que se... Paneles solares, el agua que está privatizada y la gente está desesperada, el agua que es una situación fundamental, ¿no? Para todas y todos. Por último, preguntarle, senadora, y agradecerle que nos haya regalado unos minutos de su noche de este lunes. El futuro de los conservadores en el país, se lo pregunto porque justo vienen el próximo año elecciones, Estado de México y Coahuila. Si la tendencia sigue como hasta este momento, pues también los perdería el Partido Revolucionario Institucional, pero después viene 2024 y ahí se vuelven a renovar gubernaturas en estados conservadores como lo es el suyo, Guanajuato. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo ve que se está moviendo México? Sobre todo, ¿no? Yo le pongo este mapa en donde se ve con claridad cómo es que está el dominio, ¿no? Morena, con la victoria que tiene hasta este momento, estaría gobernando más del 50% de la población en México, y no es decir poco cuando hablamos de 130 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, preguntarle, senadora, ¿cuál es su lectura rumbo al 2023 y 2024? Mira, yo vivo en un estado catalogado como el ultra más conservador. Y lo he caminado todo, meme, todo el estado de Guanajuato, y a mí no me cuentan. Yo sé que en el 2015, que nosotros empezamos a pedir el voto por Morena, pues la gente no sabía ni que existíamos y nos cerraban la puerta y lo que tú quieras. Pero también sé cómo está hoy la población de Guanajuato cuando vivimos en el estado más violento del país y que desde el 2016 somos el número 1 en homicidios. Entonces, la gente no quiere esto, no quiere la violencia y saben que el PAN es lo único que provoca. Entonces, las cosas, las circunstancias están dadas. Pero además me da mucha risa ver a una oposición que no se recompone. No se recomponen, meme. Entonces, lo que yo veo es el triunfo a nivel federal de Morena en el 24, por supuesto, y además que vamos a recuperar todavía más estados en el 24, entre ellos Guanajuato, sin duda. Pues, senadora, aquí vamos a estar al pie del cañón viendo cómo cambia el escenario político, reportándolo, pero sobre todo agradecerle, porque yo lo digo siempre, me preguntan, oye, bebé, ¿por qué luego no entrevistas a senadoras del PAN o del PRI? Digo, porque no se dejan, literalmente, no se dejan, no quieren hablar con los ciudadanos, no quieren que se les cuestione, no quieren ni siquiera que los contacte uno, luego le dicen que sí, y a la mera hora te dicen que no pueden porque se les atravesó un incidente. Entonces, yo le agradezco, senadora, que siempre tenga este tiempo para poder platicar, no conmigo, sino con la audiencia que la escucha, que la ve cada que viene a este lugar, a este espacio, y bueno, como siempre, agradecerle este tiempo y sus opiniones. No, muchas gracias a ti, meme, y a todas y a todos. Me da mucho gusto estar siempre en este espacio. Nos estamos viendo, senadora, le mando un gran abrazo y que pase un excelente lunes, lo que queda, al menos. Sí, gracias. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós.
Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.